Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy les hablaremos acerca de las derivadas de funciones implícitas. Bueno, empezamos con nuestro grupo que está conformado por Dueñas Mera Damaris, Rojas Zambrano Rita, Carrillo Reyes Ashley, Cedeño Ávila Luis y mi persona Loor García Mario. En la tabla de contenido tenemos como primer punto qué son las derivadas de funciones implícitas. Como segundo punto tenemos cómo identificar una función implícita y los siguientes puntos tenemos un ejercicio de derivación de funciones implícitas y un ejercicio más pero con aplicación en la biología. ¿Qué son las derivadas de funciones implícitas? Bueno, estas son un concepto dentro del cálculo diferencial que se utiliza para calcular la tasa de cambio de una variable dependiente con respecto a otra variable independiente, cuando la relación entre ellas está dada de forma implícita en una ecuación. En otras palabras, en lugar de tener una función explícita de la forma y igual a f de x, se tiene una ecuación de la forma f de x y igual a 0, donde y es una función de x pero no se expresa explícitamente. Para calcular la derivada de una función implícita, se utiliza la regla de la cadena junto con el teorema de la función implícita. Este teorema establece condiciones bajo las cuales es posible despejar y', la derivada de y con respecto a x. En términos de x y y, lo que permite calcular la derivada sin necesidad de expresar y de forma explícita en función de x. El cálculo de las derivadas de funciones implícitas es útil en diversos campos de las matemáticas y la física, especialmente cuando las relaciones entre variables no se pueden expresar de forma explícita, pero son importantes para el análisis y la modelización de fenómenos. ¿Cómo identificamos una función implícita? Una función implícita es aquella en que la variable dependiente no está expresada explícitamente en términos de la variable independiente. En otras palabras, no podemos despejar fácilmente la variable dependiente en función de la variable independiente. Para identificar una función implícita, debemos buscar una ecuación en la que haya una relación entre las variables, pero no se pueda despejar claramente una variable en función de la otra. Tenemos algunos pasos para identificar las funciones implícitas. Como primer paso tenemos la observación de la ecuación. Si tenemos una ecuación que relaciona dos variables como x y no podemos despejar fácilmente una variable en función de la otra, es probable que se esté tratando de una función implícita. También tenemos la examinación de forma de la ecuación. Si la ecuación tiene términos que contienen tanto x como y, como por ejemplo x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 1 o x al cuadrado o x a la 3, más x a la 3 es igual a 6xy. Es probable que sea una función implícita. No se puede despejar una variable. Al intentar despejar una variable en función de la otra, si no podemos hacerlo sin introducción en términos adicionales o sin obtener una expresión clara y explícita, entonces se está tratando de una función implícita. También tenemos la representación gráfica. Si la ecuación, es decir, graficamos la ecuación y obtenemos una curva o una forma compleja en lugar de una línea recta, o una curva simple es otro indicio de que se está tratando de una función implícita. Al identificar una función implícita es posible que necesitemos utilizar métodos avanzados de cálculo, como la regla de cadena o la diferenciación implícita para obtener información sobre las derivadas y otras propiedades de la función. Derivadas implícitas. Derivadas implícitas de funciones algebraicas. Las derivadas implícitas se utilizan para encontrar la derivada de una función que está implícitamente definida en términos de una ecuación algebraica. Esto implica tratar una de las variables como una función de la otra y luego diferenciar ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, si tienes la ecuación x coseno 2 más y coseno 2 igual a 25, puedes encontrar
derivada de y, derivada de x en términos de x y y. Derivadas implícitas de funciones trascendentes se refieren a la aplicación de la técnica de derivación implícita a tantas que contienen funciones trascendentes, como las funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Aquí hay algunos ejemplos de funciones derivadas implícitas de funciones trascendentes. Derivadas implícitas de una función trigonométrica. Supongamos que tenemos la ecuación que tenemos aquí, para encontrar la derivada de y de x en términos de x y y. Puedes diferenciar implicados a ambos lados de la ecuación respecto a x, 2x más 2y, 1 igual a x coseno xy más yx, 1. Coseno de xy. Luego puedes despejar derivada de y, derivada de x, resolviendo para y1 igual a 2x menos x coseno xy. 2y menos yx1 coseno xy. Buenas con todos, a mí me tocó derivación de funciones implícitas. Comencemos por funciones implícitas. Una correspondencia o una función está definida en forma implícita cuando no aparece despejada la variable, sino que la relación entreviene dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo miembro es cero. Aquí tenemos dos puntos de apoyo que vemos que función explícita de y es igual a f de x, por ejemplo, la y igual a raíz de x. En función implícita vemos f, entre paréntesis vemos la x igual a y, x, y cerramos el paréntesis igual a 0. Por ejemplo, x negativa más y elevado al cubo igual a 0. Aquí podemos notar donde aquí arriba en el párrafo nos dice que interviene dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo miembro es 0. Aquí se nos da a entender dónde está el 0, que el segundo miembro llega siendo 0. Bueno, continuando, una vez aclarado este concepto, podemos hablar de las derivadas de las funciones implícitas. Derivaciones de funciones implícitas. Para hallar la derivada en una forma implícita no es necesario despejar, basta derivar tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo de la igualdad con respecto a la misma variable, utilizando las reglas vistas hasta ahora y teniendo presente que aquí podemos ver unos ejemplos de lo que tenemos que tener en cuenta siguiendo estos patrones, digamos así, que serían de en de fracción de x igual a x elevada igual a 1, de y de x igual a y, y acá tenemos la d de x, f entre paréntesis la y, entre otro paréntesis la x, se cierran todos sus paréntesis, da igual a la f. En los paréntesis ponemos la y, ponemos la x, ponemos de nuevo la y elevado, y ahí por último sería la x. En la siguiente diapositiva les voy a dar un ejemplo donde podemos observar que vamos a usar una de las que ya habíamos dicho en la parte anterior de la diapositiva, en este ejemplo que podemos visualizar aquí. ¿Qué prosigue a hacer aquí? Vamos a coger esta parte y la vamos a pasar aquí y la vamos a encerrar entre paréntesis. Esto daría igual a d en fracción de x 0. ¿Qué prosigue? Cambiaríamos. El 6 ya no pasaría a estar encerrado, pasaría en la parte de aquí y bajaríamos de x en fracción x y el menos 2 de aquí pasaría acá. Ustedes dicen, ¿de dónde sale esta x? Pues sale de aquí, porque ya no está el 6 y la bajaríamos. Ponemos de nuevo lo mismo, que es de
en fracción x y pondríamos la y, que esto daría igual a 0. Aquí podemos ver que ya quedaría, despejaríamos y ¿con qué nos quedamos? Con el 6 y el menos 2 y la y. Bajaríamos acá y esto nos daría igual a 0 hasta el momento. Y aquí bajamos el 6 y pasamos el 2, pero el 2 pasa a negativo de este lado. Para que nos dé este resultado, nosotros dividiríamos 6 y 2. Esto nos da un igual a 3. Y aquí sacamos este resultado que está aquí. Y eso sería todo. No es nada complicado. Muchas gracias. Mi tema es derivación de funciones implícitas, ejercicio con aplicación a la biología. La derivación de funciones implícitas se aplica cuando tienes una ecuación que se relaciona dos o más variables. Deseas encontrar la tasa de cambio de una de las variables con respecto a las demás, a diferencia de las funciones explícitas en las cuales una variable se expresa directamente en función de las demás. En las funciones implícitas no se puede despejar fácilmente una variable en términos de la otra. Para derivar una función implícita sigue estos pasos generales. Identifica la ecuación que define la relación entre las variables. Por ejemplo, supongamos que tienen la ecuación x2 más y2 igual a 25. Diferencia ambos lados de la ecuación respecto a una variable común. Por ejemplo, si deseas encontrar la derivada de y con respecto a x, diferenciarías ambos lados respecto a x sobre dx x2 más y2 igual a d x25. Utiliza la regla de derivación para calcular las derivadas de los términos de la ecuación en nuestro ejemplo. La derivada de x2 respecto a x es 2x, la derivada de y2 respecto a x es 2y sobre dx, usando la regla de la cadena 2x más 2y por dy sobre dx igual a 0. Si deseas encontrar dy sobre dx, aísla esa variable en la ecuación. En nuestro ejemplo puedes restar 2x de ambos lados de la ecuación. 2y por dy de x igual a menos 2x, divide ambos lados por 2 para obtener la derivada hacia dy sobre dx igual a menos 2x sobre 2y igual a menos x. Y este es un ejemplo simplificado de cómo derivar una función implícita. Ahora apliquemos esto a un ejemplo relacionado con la biología. Supongamos que tiene una ecuación que describe el crecimiento de una población de bacterias en función del tiempo, la concentración de un nutriente. Nutriente por identificación por I menos N sobre K igual a dN sobre dt, donde N representa la población de bacterias, K es la capacidad de carga del ambiente y dN sobre dt es la tasa de cambio de la población con respecto al tiempo. Para encontrar la tasa de crecimiento relativa dN dt de la población con respecto al tiempo t. Podemos derivar esta función implícita dN dt d sobre dt n y menos n sobre k utilizando la regla de derivación. Podemos calcular la derivada de n sobre dt igual a dn sobre dt por i menos n sobre k más n d sobre dt y menos n sobre k, simplificando la ecuación y resolviendo para dn sobre dt. Obtendremos la tasa de crecimiento relativa de la población con respecto al tiempo. Este es solo un ejemplo de cómo se aplica la derivación de funciones implícitas a un problema biológico. Hay muchas otras aplicaciones en biología, como la modelización de tasas de reacciones enzimáticas o la descripción de interacción entre especies en un ecosistema. Gracias.